Muy buena gente, por fin estamos por aquí en YouTube, primer vídeo, primera serie. ¿De qué se va a tratar? Se va a tratar de jugadores olvidados por la historia, o olvidados por la historia. Va a ser una serie de jugadores de ajedrez que ajedrecísticamente han aportado mucho al ajedrez, pero después históricamente no han sido todos reconocidos que deberían haber sido. En este primer episodio vamos a empezar con un jugador un poquito más conocido, un poquito más de nombre, pero sobre todo por su apertura. Johann Jakob Löwenthal. Vamos a empezar viendo una de sus mejores partidas contra un todo Paul Morphy, pero antes de ello, vámonos con un poquito de su historia. Johann Jakob Löwenthal nació en 1810 en Budapest, Hungría. Emigró a los Estados Unidos y se enfrentó a Paul Morphy, todo un genio del ajedrez de tan solo 12 años de edad, el cual le derrotó. Después, se instaló en Inglaterra y adoptó esta nacionalidad. Pasado el tiempo, en 1851, jugó el torneo internacional de ajedrez en Londres gracias a las donaciones de sus amigos, pero no salió como se esperaba. Perdió en primera ronda contra Elijah Williams y estaba tan avergonzado que no regresó a Estados Unidos y 8 años después pidió públicamente disculpas. El mejor momento de la carrera de Löwenthal fue en 1858, donde se convirtió en el primer maestro europeo en jugar contra todo un genio del ajedrez, Paul Morphy, a pesar de su derrota, que fue 10-4 en contra. Esto le hizo participar en el torneo de Birmingham, donde eliminó a grandes jugadores y se consagró históricamente eliminando tanto a Stoughton como a John Owen. Otro dato importante fue que como organizador fue el impulsor del formato round robin o sistema suizo, el cual tenemos ahora y a lo mejor si no llega a ser por este genio del ajedrez, no lo tendríamos. Murió en 1876 y aquí podemos ver uno de los claros ejemplos de que tenía un apego por el ajedrez y una pasión impresionante, ya que dejó todo su patrimonio en manos de un club londinense. Pues hoy no vamos a ver una apertura Löwenthal como muchos podríais esperar, ya que, aunque lleve su nombre, realmente hay muy pocos registros de esta apertura jugada por Johann. Realmente solo he podido encontrar una partida contra el propio Paul Morphy, que es su rival de esta, en ese match del 58 y de hecho acabó perdiendo. Así que hoy vamos a ver una genialidad de Johann Jakob Löwenthal en contra de Paul Morphy. La partida empieza siendo una Petrov con un E4, E5, caballo F3, caballo F6 y se llegan a líneas muy corrientes. Actualmente no se juega mucho, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de 1858, hace ya bastante tiempo. Caballo F3, caballo por D4. Seguimos dentro de toda la teoría de estos dos genios y de hecho juegan D5, alfil D3, alfil E7, enroque, caballo C6. Momento crítico de la partida. Aquí tenemos que decidir cómo jugar. De hecho, Johann Jakob prefiere jugar con un peón aislado en D4 y aprovechar las casillitas que le van a dar ese peón. Jugando C4, que trae los cambios alfil E6, C por, alfil por. Se va a quedar con este peón aislado, pero le va a dar mucho dinamismo en la posición y de hecho vamos a ver que esta partida es impresionante. El blanco juega alfil E3, enroque caballo C3, si caballo por C3 ya puedo hacer B por C3 y aunque me quede con estos peones colgantes, después voy a poder hacer C4, D5 pillando control absoluto de la posición. Y aquí el negro intenta jugar F5 intentando reaccionar para que no puedan pillar esta casilla E4. Fijaros que si alfil por E4 sencillamente puede jugar F por E4, caballo D2. Y aquí le va a estar creando muchos problemas al blanco. Pero bueno, aquí existe la línea dama D7. Y si caballo por E4, siempre tengo alfil C4. Y a lo mejor se puede conseguir cierto contrajuego gracias a esta pareja de alfiles y la actividad que le van a dar las piezas negras. Por tanto, en esta posición, Johann prefiere hacer caballo por D5, la mejor jugada de la posición. Y tras dama por D5, alfil C2. Muy buena jugada alfil C2, amenazamos alfil B3 zampándonos esa dama y llevándonos para la casa, a la que el negro tiene que jugar rey H8 casi única, porque si retiramos la dama a cualquier lado, sencillamente se podría hacer un D5 muy molesto ya. Rey H8, alfil B3, dama D6 y aquí vuelve a meter el D5 que habíamos comentado. Juega D5, caballo A5 y ¿qué pensáis que jugó aquí?
Algunos retiraríamos el alfil de C2, probablemente yo también, diciendo, tenemos pareja de alfiles, no la quiero perder. Pero aquí Johan, que entiende muy bien el ajedrez, mucho mejor que la mayoría de nosotros, y para eso estamos aquí, para intentar aprender un poco de estos genios, jugó alfil de 4. La idea del alfil de 4 es que si caballo por B3, dama por B3, toco el punto B7 y después con un torre torre 1 sencillamente y apoyándome tanto en este peón como en toda la diagonal que se va a llevar este alfil, voy a tener mucha compensación. El negro vio eso, Paul Morphy, un auténtico genio del ajedrez, y jugó alfil F6. A lo que el blanco siguió desarrollando para seguir llegando a esa posición tan esperada con torre 1, torre a D8 y aquí fue donde decidió meterse en los líos. Alfil por F6, si dama por F6 tenemos alfil C2 y ya estamos molestando al caballo. Y si caballo por F6, como sucedió en la partida, tengo aquí un caballo G5 muy interesante, intentando entrar en el punto E6, habilitando la diagonal para mi dama y mirando ya el punto H7 que empieza a tener miedo ese rey que estaba muy tranquilo en H8. Aquí Paul Morphy jugó caballo G4, amenazando a entrar en H2 y seguro que sería algún mate, dama por H2 y por ejemplo torre E8 parece que hay un mate imparable porque el rey no va a tener nunca salida, a lo que Johan jugó G3. Dama C5, la idea de dama C5, seguir presionando en F2, parece una jugada muy lógica, pero realmente es un error. ¿Por qué es un error? Pues básicamente porque está quitando defensa a tu rey, que parece que está defendido, pero vamos a ver cómo Lowenthal es capaz de darle la vuelta a la posición. Además, la dama en C5 permite un posible ataque triple, fijaros, y no está muy clara esa jugada, parece de los pocos errores que tiene Paul Morphy en esta partida, pero lo supo aprovechar muy bien Lowenthal. Jugó dama E2 muy fina, si yo hago dama D2 me pueden hacer caballo por B3, dama por D5 y además de perder el peón me tocarían la dama, de modo que no tengo nada de táctica. Y si por ejemplo aquí juegan la misma línea, aquí dama por D5, como estábamos viendo después de un parón técnico, que había problemitas por aquí, si dama por D5 siempre podemos tener la idea de hacer caballo E6, llegando a un montón de compensación. Por ejemplo, vamos a ver la línea, caballo E6, torre de E8, y aquí que parece que no tenemos nada, tenemos este dama C4 muy preciso. Si dama por C4, B por C4, y no hay forma de defender estos dos peones, y además nos vamos a quedar mucho más activos con una ligerita ventaja que seguro que Lowenthal hubiese sido capaz de apretar. Por ello, en esta posición, Morphy jugó torre de E8, a lo que Lowenthal jugó la mejor jugada que hay de la posición, dama F3. La idea de dama F3, como siempre, seguimos manteniendo el punto de presión en este flanco de rey. Tenemos que tener en cuenta el rey en H8, no es que esté en la mejor posición posible, y vamos a ver cómo Lowenthal lo deja eso muy claro. Caballo E5, dama H5, idea, voy a darle mate en H7, sencillamente. A lo que juega H6 y aquí hay una jugada muy fina. La única forma de defender y la única que me molesta es si la dama llega al flanco de rey. La única forma de evitar que la dama llegue a su flanco de rey es torre a D1. Doble admiración para esta jugada, una jugada un poquito complicada de ver en estas posiciones, donde tenemos ahí toda la sangre puesta en intentar darle mate. La idea es que como no puede entrar la dama ni por D5, no puede amenazarme caballo F3, no va a haber forma alguna de defenderlo. De hecho, por ejemplo, si dama D6, aquí ya tendríamos simplemente caballo E6 teniendo un control absoluto de toda la posición. El negro jugó aquí dama C2 para intentar crear un par de problemas en el punto F2, intentar defender pasivo y además la dama está intentando apuntar a H7, a lo que Lowenthal jugó caballo E6 dominando absolutamente la posición, toco en F8, sigo tocando en G7, toco en E5 y aquí ya parece la posición empieza a ser insostenible. Morphy no dejó esta partida por acabada, intentó darle la vuelta con un caballo G4 creando problemas porque fijaros que si hacemos cualquier otra jugada que no sea torre F1 nos hacen dama por F2, rey H1 y dama F3 y como mínimo va a tener muchísima compensación y probablemente nos vayan a dar mate. Aquí jugó torre C1, dama por B2 y aquí sencillamente Lowenthal jugó muy práctico. Caballo por F8,
torre por F8, me quedo con esa calidad de más, H3, justo muy preciso. Si caballo F6 voy a empezar a perseguir toda su posición, imaginaros, caballo F6, perdón, si caballo E5, torre F1, voy a empezar a perseguir ese caballo con mucha ganancia de tiempo. Tenemos que tener en cuenta el rey de H8 para nada está seguro allí, de modo que aquí Morphy hace caballo F6, dama por F5, dama por B3, D6, peón por, torre por, simplifica el final Lowenthal, sabiendo que está absolutamente ganado con un poco de técnica. De hecho, este final a lo mejor a los mortales nos hubiese costado un poco, seguro que nos hubiesen hecho ahí algún lío y algunos malos como yo hubiésemos perdido, pero aquí lo hace muy fácil, fijaros cómo lo hace. Dama F7, torre de 2, quito mi torre de problemas, que no me den ningún jaque, ninguna descubierta, A6, torre 1, empieza a crear presión, B5, se cuela ya, dama C5, estoy ya mirando el punto B6, voy a comerme estos dos peones y si me como esos dos peones estoy ganado. Además ya puedo entrar con la torre 7, puedo entrar con la torre D6, a lo que el negro jugó torre 8, parecía casi única para intentar defender esta posición. Y aquí jugó torre E2, es cierto que aquí sencillamente con torre por parece que puede ganar la posición, pero bueno, habrá que dejarle un par de errores a este jugador, hombre, no va a hacerlo todo perfecto. Estamos en 1858, que hay que tener en cuenta dónde estamos y de hecho aquí si vemos aquí el análisis dice que tiene un 97,8 de precisión. Hace más de 140 años, si no me estoy equivocando, muy justito. Sí, hace más de 140 años y tienen casi un 98 de precisión y yo no llego nunca ni al 98. Imaginaros cómo jugaba esta gente en su época. Torre por E2, torre por E2, a lo que Morphy intentó darle un par de complicaciones con dama F3 y aquí Lowenthal jugó muy sencillo. Dama F8, caballo G8, torre E7, muy fina, no puede comer y te estoy amenazando el punto G7 y fijaros qué fácil lo hace, que sencillamente se quita de problema, torre 8, sigue manteniendo la presión en el rey, fijaros que a pesar de tener dama contra torre, en vez de ir a por estos dos peones, como lo gana es, te voy a estar atacando el rey y mientras te ataco el rey, como mi torre puede llegar a toda la posición, esa flecha muy me ha salido. Como la torre puede llegar a toda la posición, mi dama puede llegar a toda la posición, pero tu caballo no puede defender toda la posición a la vez, sencillamente se mete en este final tan bonito, lo hace todo demasiado fácil, ojalá podáis jugar así algún día y tarde o temprano con un poquito de técnica acaba simplificando el final y ganando el final de calidad de más. ¿Vale? Un poquito de jugada, esto sí que es menos trascendental, la parte bonita de la partida ya lo hemos visto y aquí acaba ganando Lowenthal a todo un Paul Morphy en ese match del 58. Pues bueno, gente, este va a ser el primer capítulo de Jugadores Olvidados por la Historia. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo creéis que la historia ha tratado a este Johann, ¿cómo era? Johann Jacob Lowenthal, se me había olvidado ya el orden si era Jacob Johann o Johann Jacob. Este puede ser que sea uno de los jugadores más reconocidos, pero sobre todo porque más o menos todo el mundo ha escuchado alguna vez la apertura Lowenthal. Así que, por favor, dejadme ahí en vuestros comentarios el siguiente jugador que queréis que se ponga en esta serie. También dadme un buen like y suscribiros al canal que acabamos de empezar. Y ya está. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.